Y escucha este pensamiento y quiero que lo guardes en tu corazón. El día, ¿cuándo? Que deseemos la presencia de Dios más que todo, ese día el diablo quedará desempleado. Porque eran varones como valerosos y esforzados. Gloria a Dios. Cuando un papá valora la presencia, eso toca la vida de la descendencia. Hijos valerosos. Hermano, cuando tú eres amante de la presencia, te ponen de portero en la iglesia y tú lo disfrutas. Eso, amén, está bien flojo. Cuando tú anhelas la presencia, te ponen de portero. Cuando tú anhelas la presencia, te ponen a trabajar donde sea en la iglesia y tú lo disfrutas. En esta mañana permíteme usar como tema lo que más importa. Uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia y que marcó la historia dentro y fuera de las fronteras de Israel, el mismo Dios a este personaje lo traía a la mente de todos los reyes que vinieron después de él. Y le decía: por favor, quiero que sean como este hombre. Quiero que se comporten e imiten a este hombre. Me refiero al personaje del rey David. Este hombre tenía una característica muy grande y poderosa. Una característica que nada ni nadie se la pudo robar. Y yo quiero repetir esa declaración. Este hombre llamado David, que luego ocupó la posición de rey y se le conoce como el rey David, tenía una característica en su vida que nada ni nadie se la puede ni se la pudo robar. No importó que llegara al trono, no importara que estuviera como pastor de ovejas. A propósito, era el trabajo más humilde considerado en Israel. No importara que fuera rey de la nación, no importó que tuviera momentos de escasez como momentos de bonanzas, no importó que fuera súbdito, un simple soldado, o fuera jefe, nada le robó su pasión por una cosa, es a saber, por la presencia de Dios. Y esto es importante entenderlo y destacarlo, porque mucha gente busca la presencia de Dios por temporadas o por circunstancias. Perdieron el trabajo, lo echaron del trabajo, o la economía se le fue al piso y comienzan una búsqueda de Dios. O lograron tener mucho dinero, un buen trabajo, un buen empleo, compraron cosas y posesiones, tierras y vacas, etcétera, y se olvidan de la presencia de Dios, o buscan la presencia de Dios porque están en un ambiente bueno, tienen una bonita salud, una buena salud, y buscan la presencia de Dios porque están felices. Se enfermaron, ya no buscan la presencia de Dios, o a la inversa. En otras palabras, hay gente que cuando las cosas le van bien buscan la presencia de Dios. Hay otros que cuando le va mal la buscan, y hay otros que cuando le va mal no la buscan, y cuando le va bien sí la buscan. Pero David no importaba dónde estuviera, si estuviera arriba o abajo o en el medio, no importara que tuviera abundancia o escasez, no importaba la circunstancia, él era un apasionado por la presencia de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes algunos versículos
de la palabra de Dios que reflejan ese espíritu de David. La palabra en el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 5 y 6 dice: tu presencia me envuelve por completo. Gloria a Dios. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Gloria a Dios. Tu presencia me envuelve. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por completo. En el Salmo 102, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice: con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Gloria a Dios. ¿Alguien dice un amén con ganas? En el Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Salmo 139, 18 dice: al despertar aún estoy contigo. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando David se acostaba, él sentía que la presencia de Dios lo acompañaba. Y cuando abría los ojos, él decía: todavía tu presencia está conmigo. Y más adelante él dice: si voy al monte, ahí está tu presencia. Si voy a lo profundo del mar, ahí está tu presencia. A la montaña, ahí estás tú. Donde quiera que esté, ahí está tu presencia. Inclusive, mi querido hermano y hermana y amigo que nos escucha en algún lugar del mundo, aún en los momentos de tragedia espiritual de su vida, porque David vivió grandes alturas espirituales, pero también vivió grandes valles espirituales. Y David, en los momentos más difíciles, todavía no cambió su deseo por la presencia. En el Salmo 51, 5 dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites. ¿Qué cosa? Hermano, cuando David se ve en el problema de su pecado, David no está pendiente de que si lo va a quitar del trono, que si Dios se va a molestar con él y lo va a quitar del puesto de rey. No está pendiente y preocupado de que si va a perder ni aún su prestigio. David está preocupado que no quiere perder la presencia de Dios, porque David había entendido que lo más importante, lo que importa, es la presencia de Dios. Debería haber un amén que levante el techo. David había entendido que lo que realmente importa es la presencia de Dios. Y yo quisiera en este día que, si todo se te olvida de este mensaje, no se te olvide el hecho de lo que realmente importa en la vida. Lo que realmente importa es la presencia de Dios. Por eso, desde que David es proclamado como rey, como eso es lo que hay en su corazón, y establece la capital del reino, lo primero que hace David es, ¿qué cosa? Asegurarse de la presencia de Dios. Y David, que conocía el esquema del santuario, dice: bueno, ahora que soy rey y tengo la autoridad y puedo hablar con los sacerdotes y puedo hablar con las autoridades espirituales de Israel, voy a asegurarme que la presencia de Dios esté acá. Por eso voy a traer el arca del testimonio o el arca del pacto. Porque en el arca del pacto se entendía que estaba el asiento, escuche bien, el asiento de la presencia de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? David no está pensando: bueno, ahora que llegué al reino y ya tengo la capital preparada, voy a hacer un préstamo al FMI.
o al Banco Mundial para hacer las carreteras y las calles de Israel. David no está pensando, le vamos a hacer un préstamo a la Reserva Federal de Estados Unidos para que nos ayude a comprar lanzas, a comprar escopetas, pistolas, metralladoras y aviones, que en ese momento eran los caballos, las lanzas, las espadas, las flechas, etcétera. David no está pensando en eso. David lo primero que hace es decir: tengo que asegurarme que la presencia esté aquí. Gloria a Dios. Hermano, él no está pensando de aún en cómo va a ser su casa. Lo primero que piensa es: tengo que buscar, asegurarme que la presencia está. Y cuando David comienza a indagar, le dicen que el arca del pacto, el arca del testimonio, está en la casa de Abinadab. Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 6 versículo del 1 al 2. Mira lo que dice. Y David, ¿quién? David volvió a reunir, ¿quiénes? Todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. David prepara 30,000 hombres. ¿Tú sabes lo que es mover 30,000 hombres? Junto a todo el pueblo. Imagínate, si los soldados siempre son menos que pueblo, ahí por lo menos había más de 100,000 personas. ¿Tú me estás entendiendo? Para buscar, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Esa gente necesitaban comida, necesitaban agua, necesitaban provisiones. En otras palabras, el reinado invirtió un dinero. Es que la Biblia no da todos los detalles, porque se escribe todo, no hay donde escribir tanto. Andáramos con un libro así todos los sábados cargando. Imagínate lo que significaba mover más de 100,000 hombres. Todo para buscar, ¿qué cosa? Buscar, ¿qué cosa? Acá atrás, la presencia. Pero hermano y hermana, la palabra registra que cuando iban regocijados, dice que David trajo todos los instrumentos: trompetas, panderos, címbalos, todos los instrumentos, mientras iban en procesión. Era un día de fiesta, porque la presencia trae, ¿qué cosa? Gozo. Y donde hay gozo, hay fiesta. Amén. Amén. Entonces, cuando iban con el gozo, con la alegría, pasó una tragedia. La Biblia nos presenta la historia que un hombre llamado Usa, hijo de Abinadab. ¿Hijo de quién? ¿Y Abinadab quién era? Donde estaba el arca del testimonio, donde estaba la presencia. Preste atención. Y entonces dice la palabra que cuando iban con el arca colocado en un carro tirado por bueyes, el arca en un momento iba a caer, y Usa, que venía detrás y su hermano venía delante, extendió la mano y al instante Usa fue fulminado y murió al instante. El tema de la mañana de hoy, porque en otros momentos he explicado por qué Usa murió y dado el detalle del trasfondo, pero este no es el interés del sermón de hoy. El punto es que cuando David ve el incidente, David se llena de miedo, y el pueblo también. Se acabó la fiesta, y cuando se acaba la fiesta se dice: cada quien para su casa. Todo el mundo se va con tristeza. Y hermano, ahora imagínate, ¿quién se atreve a recibir el arca de la presencia? El arca donde se entiende que está el asiento de la presencia de Dios, cuando ha provocado la muerte de una persona. Mire lo que dice entonces la Biblia, el registro sagrado, el relato bíblico. 2 Samuel 6, 10 al 11 dice: de modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de
Jehová, ¿cómo la va a querer llevar si acaba de provocar la muerte de alguien? Y dice, sino que la hizo llevar, la hizo. Esa palabra da a entender una orden de rey. La hizo, dio la orden, llévenla allá. A la casa de Obed Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom el Geteo. ¿Qué tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Gloria a Dios. Mi hermano, esta historia que acabo de relatar y de compartir con ustedes, esta introducción, presenta a un protagonista, y ese es David, el rey David. Pero dentro de esa historia, dentro de esa película bíblica, nos presenta el cuadro de 2 individuos. ¿De cuántos individuos? 2 individuos, Abinadab y Obed Edom. Y esos individuos que la historia presenta entre líneas, escucha bien, está representada tu vida y mi vida. En esta mañana, al salir de este lugar, tú vas a salir representando a Abinadab o vas a ser un representante de Obed Edom. Escucha bien esto es serio y es importante. En el cuadro de esa historia hay 2 personajes que permean la historia. El protagonista es David, un hombre sediento de la presencia de Dios, apasionado por su presencia. Pero dentro de esos 2 personajes que vivieron siglos atrás, está representada la vida de todos los cristianos. Y en esa estás tú y estoy yo. Dile al que está a tu lado, dale un toquecito. ¿Tú eres Abinadab o eres Obed Edom? Dile así. ¿Tú eres Abinadab o eres Obed Edom? Dile. Díselo. Hermano Rudy, ¿usted es Abinadab o es Obed Edom? Hermano Quique, ¿usted es Abinadab o Obed Edom? ¿Quién era Abinadab? Abinadab era un hombre perteneciente a la prestigiosa familia sacerdotal. Por eso el arca estaba en su casa. Y ¿sabes qué, hermano y hermana? De acuerdo al relato bíblico, ¿sabe cuántos años había estado el arca en la casa de Abinadab? El arca de la presencia de Dios, el asiento de su presencia, había estado cerca de 70 años. ¿Cuántos años? En otras palabras, parece ser que Usa y su hermano, posiblemente cuando crecieron estaba el arca ahí en la casa. Pastor, ¿y de dónde usted saca la información que duró aproximadamente ese tiempo, 70 años? De acuerdo a 1 de Samuel capítulo 7, dice la palabra que en los días de Samuel el pueblo añoraba y corría tras la presencia de Dios. Y el arca había estado en la casa de Abinadab por durante 20 años. ¿Qué tiempo? En los tiempos ¿de quién? De Samuel. Y para ese tiempo todavía no había rey en Israel. Entonces, si en esos días ya el arca había estado había estado ya 20 años en la casa de Abinadab, y ahora David es rey, solo tiene que sumarle el periodo que estuvo Saúl en el trono. Saúl estuvo en el trono por 42 años. Más los 20 son ¿cuánto? 62. Y posiblemente entre ese tiempo de que el pueblo corría y estaba desesperado por la presencia de Dios, y que el arca estaba allí en la casa de Abinadab, y en el tiempo que nombraron a Saúl pasaron unos 3, 4 años.
Y en el tiempo que termina Saúl y entra David, quizás pasaron algunos días también. En otras palabras, redondeando, posiblemente unos 70 años. ¿Me doy a entender? Abinadab, no solo el arca había estado por unos 70 años en su casa. Uno de sus hijos, Usa, es el que muere cuando están trasladando el arca. Ya tenemos una idea de quién era ese hombre. Ahora, ¿quién era Obed-Edom? Algunos creen que por ser geteo no era israelita. Les recuerdo que los geteos estaban dentro del grupo que Dios había dicho en el pasado que fueran destruidos. Y mucha de esa descendencia todavía vivía allí, de manera específica en la tierra de Gad, que era un territorio ocupado en el pasado por los filisteos. Y lo tercero es que el arca permanece en su casa por 3 meses. ¿Qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Ahora escuche bien esto. Abra sus oídos. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios está en 2 casas y hay una diferencia tan grande del resultado? ¿Cómo es posible que el resultado de la presencia de Dios sea tan abismal en una casa que en la otra? El arca está 70 años en una casa y no pasa nada. Al contrario, registra en 1 Samuel 7 que el pueblo languidecía, sufría por ausencia de la presencia de Dios. Y la misma arca va a la casa de Obed-Edom por 3 meses y se arma una revolución. Una bendición fluye en la casa. La bendición fue tan grande que hasta llegó al palacio del rey David. Y David dice: no. Esa bendición yo la quiero para todo el país, para mi reino. Y vuelve de nuevo al intento de traer el arca, la presencia, a Jerusalén, que es la capital del reino. El arca está 70 años en una casa y no pasa nada. Al contrario, cuando van a sacar el arca, el hijo de esa casa muere. Es fulminado por la presencia de Dios. Un juicio. Y por el otro extremo está la misma presencia en otra casa 3 meses. Y en 3 meses la bendición de Dios fluye sobre esa casa y sobre toda la familia. La pregunta es: ¿dónde estuvo la diferencia? ¿Dónde está la diferencia que gente llega a la iglesia y dice: oye, hoy Dios me habló, hoy Dios me bendijo, hoy Dios me habló y yo sentí su presencia y su abrazo? Y hay otros que dicen: yo no sé, pero salgo igualito como entré. ¿Pasa sí o no? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Permíteme decirte, en una sola palabra está la diferencia: actitud. La actitud con C, que tiene que ver mi respuesta, mi disposición, marcó la diferencia. Abinadab se acostumbró tanto a tener la presencia de Dios allí que comenzó a rechazar con sus acciones y a insultar con sus acciones la presencia de Dios. Y parte
De eso lo vemos entre líneas en lo que pasó cuando sacaron el arca, que Usa, los hijos de Abinadab, habían visto a su padre con una actitud tan rara, tan fría, tan benevolente, tan indiferente ante la presencia de Dios, que ellos hacían lo mismo. Al contrario, Obed-Edom, cuando llegó la presencia, él vivía con la convicción y con una actitud que mostraba una disposición de su corazón por la presencia de Dios presente en su casa. Es decir, la actitud de ambas familias marcó la diferencia. En otras palabras, Abinadab y su familia tuvieron en poco y no valoraron la presencia de Dios. Estamos hablando de un hombre con conocimiento de causa. Era sacerdote. Pero podría ser que tú estés tan cerca de los santos que alguna vez tu actitud ante los santos sea de poca monta. No te importa mucho, no lo valora tanto. Obed-Edom, un hombre quizás desconocido y con un trasfondo quizás fuera de los entornos de Israel, ese hombre y su familia valoraron y le dieron importancia a la presencia de Dios. Puedo imaginar que en la casa de Abinadab, alrededor del arca, ya habían crecido hasta malezas. Quizás ahí estaban hasta los ratones y las cucarachas moviéndose y las plagas, porque él no le importaba eso. Pero cuando llegó a la casa de Obed-Edom, ay hermano, esa familia estaba contenta, valorando la presencia. Escucha bien esto. Esta mañana hablaban los hermanos en la lección de la escuela sabática que todo tiene que ver donde tú tienes tus valores. Tus valores determinan tu conducta, tus acciones. Donde están tus valores, ahí estará tu corazón. Jesús ya lo dijo: donde están vuestros tesoros, ahí está ¿qué cosa? Vuestro corazón. Obed-Edom le dio valor a la presencia. Obed-Edom le daba importancia a la presencia. Obed-Edom le daba preeminencia a la presencia. Por eso durante 3 meses al estar allí hubo bendición. ¿Alguien se alegra en esta mañana? Escucha esta declaración. Nuestros pecados surgen. Nuestros pecados, no el pecado, porque el pecado lo traemos por la herencia de Adán. Nuestros pecados, es decir, nuestras acciones pecaminosas, surgen de desear cosas con más intensidad que el deseo que sentimos por la presencia de Dios. Repito, nuestros pecados surgen de desear cosas con más intensidad que el deseo que sentimos por la presencia de Dios. Eso quiere decir, hermano y hermana, que antes de tú entrar en práctica de pecado y de rebelión contra Dios, lo primero que sucede en ti es que es menospreciada la presencia de Dios. Porque es imposible que un corazón que tiene como pasión principal, como valor principal la presencia, que se meta en una vida de pecado. ¿Me doy a entender? Mira ahora este segundo pensamiento y declaración. Lo que tú deseas en ese mismo orden de importancia serán colocados. Si David hubiera tenido el deseo de la presencia como algo secundario, así mismo lo iba a hacer en sus decisiones. Iba a buscar el trono, iba a buscar los soldados, iba a arreglar esto, iba a hacer carretera, a hacer trono y casa, etcétera. Pero no, lo primero que hace cuando lo nombran de rey y escoge la capital del reino es buscar la presencia.
Y en la vida de Obed-Edom es lo mismo. Él valoró y puso en orden de importancia lo más importante, la presencia de Dios. Y escucha este pensamiento y quiero que lo guardes en tu corazón. El día, ¿cuándo? Que deseemos la presencia de Dios más que todo, ese día el diablo quedará desempleado. El día que tú anheles, Guillermo, la presencia de Dios más que todo, ese día el diablo queda desempleado contigo, quedó sin trabajo contigo. Manuel, el día que la presencia de Dios sea lo supremo en tu vida, lo que tú más desees, ese día el diablo perdió control en tu vida, perdió autoridad. Por eso el trabajo del diablo es llevarnos a cambiar el valor de las cosas y poner otras cosas como mejor o más importante. 70 años, hermano, con la presencia de Dios, y Abinadab nada experimentó, siguió una vida igual, que lo llevó hasta el sepelio de su hijo. Mira hasta dónde lleva un corazón indispuesto, un corazón renuente, rebelde, indiferente ante la presencia de Dios, que le lleva a un momento de perder a su propia familia. Y eso no importa cuántos años tú tengas en la iglesia. Abinadab tenía ya más de 70 años sirviendo, pero no valoraba la presencia. Ah, mi querido hermano, y esto lo digo con tristeza en mi corazón, no lo digo con gozo ni con disfrute. ¿Sabe qué? El día que yo desee la presencia de Dios y sea realmente importante en mi vida, ese día no habrá que decirme que ore. No habrá que decirme que lea la Biblia o que asista a la iglesia. Porque ese día yo voy a buscar la presencia de Dios donde quiera que esté. Me dicen, el martes hay un servicio, me voy para la presencia. He hablado con muchos colegas y le pregunto, ¿cómo está tu congregación? ¿Cómo está allá? ¿Cómo está acá? Es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque estamos pensando que la presencia es exclusivamente de un día. Porque al final del día no es la presencia, sino quizás el día que estamos concentrados en el día. Pero Dios quiere, mi hermano y mi hermana, que tú busques la presencia independientemente del día y la hora. 3 meses fueron suficientes para un corazón que anhelaba la presencia. Obed-Edom era de aquellos que anhelaban la presencia. Quizás no lo sabían todo, pero anhelaba la presencia. Y cuando tú anhelas la presencia, la gloria de Dios y su gracia te va llevando al camino de su propósito. Permíteme finalmente terminar diciendo los resultados cuando una familia, cuando un individuo pone como primer valor de su vida la presencia de Dios. Cuando realmente lo que importa en su familia es la presencia de Dios. Mira lo que dice el texto sagrado. Mira lo que dice. Pasó el tiempo, vinieron los 3 meses. David se da cuenta de que las bendiciones están fluyendo sobre la casa de Obed-Edom. Y David viene y se lleva otra vez el arca. Y ahora, ay hermano querido, cuando Obed-Edom se da cuenta que se llevan el arca para el santuario, el hombre fue tan impactado por la presencia que él dice, no me quedo aquí en mi era viviendo, no me quedo aquí en mi campito viviendo, me voy donde está el asiento de la presencia. Gloria a Dios. Mira el texto, escucha bien esto, dice, también está hablando de la distribución de las funciones del templo, donde pusieron los hijos de Asaf con la música, con la alabanza, donde pusieron los cohabitas, etcétera. Y ahora dice, y también fueron distribuidos los porteros. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Dígame, ¿quiénes? Porteros, dice, así los hijos de ¿quién?
¿De quién? Los hijos de Obed-edom. Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, y el cuarto Sacar, y el quinto Natanael, y el sexto Amiel, el séptimo Isacar, y el octavo Peltai. No le ponga ese nombre a su hijo. Dice, porque Dios había bendecido a Obed-edom. ¿Alguien dice amén con gusto? Y también de Semaías. ¿Quién era Semaías? El primogénito de quién? De Obed-edom. En otras palabras, el nieto de Obed-edom. Mire cómo va el asunto, los hijos. Y ahora viene quién, los nietos. Y dice, y también Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones como valerosos y esforzados. Gloria a Dios. Cuando un papá valora la presencia, eso toca la vida de la descendencia. Hijos valerosos, no blendengue, no, hombre de hombre. Amén. No que se pone un sombrero con una pistola, no, es hombre de Jehová. Dice, porque eran varones valerosos y forzados, los hijos de quién, de Semaías, Oti, Rafael, Obed, Elazabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliud y Sebaquía, todos estos de los hijos de quién, hermano, dígame, ¿de quién? De Obed-edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Dos de Obed-edom, gloria a Dios. 72 de la familia se fueron ¿para dónde? Para el templo, porque dijeron, si en 3 meses fuimos bendecidos, nos vamos para donde está la bendición. Gloria a Dios. Y lo pusieron de que de porteros. Hermano, cuando tú eres amante de la presencia, te ponen de portero en la iglesia y tú lo disfrutas. Eso, amén, está bien flojo. Cuando tú anhelas la presencia, te ponen de portero. Cuando tú anhelas la presencia, te ponen a trabajar donde sea en la iglesia y tú lo disfrutas. Porque tú no estás de que me ponen de primer anciano, que me ponen de esto. No, hermano, tú vas allí porque tú estás buscando la presencia. Aún te pongas de barrendero, tú lo disfrutas. Algunas veces vengo aquí a la iglesia a orar o a hacer alguna cosa y me encuentro con Rebeca solita aquí limpiando, y le digo, ay, mi hermana me apena. Y dice, no, pastor, no se apene, yo estoy gozando, yo disfruto limpiar la casa de Jehová. Le digo, hermana, Dios bendiga tu espíritu. No está ahí con cara de machete. Ay, que aquí estoy. No, los hijos de Obed-edom estaban tan tocados, los nietos, la familia 72, que dijeron, vámonos para el templo. ¿Por qué? Porque ellos vieron que en la casa de Obed-edom se honraba y se valoraba la presencia. La pregunta que termina en esta mañana es, hermano, sinceramente, ¿qué valor le está dando a la presencia de Dios en tu casa? ¿Qué es realmente lo que importa en tu vida, en tu agenda? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que realmente importa cuando tú te levantas y cuando te acuestas? Porque en la medida de la respuesta, en esa medida tú vivirás la vida de Obed-edom o la vida de Abinadab. ¿Qué cosa tú ves en tu casa? ¿Honra la presencia de Dios? Cuando tú abres tu teléfono en tu carro, ¿honra eso la presencia de Dios? Yo le digo a mis hijos, mire, su papá cuando está cerrado en su recámara, yo puedo ver lo que yo quiera en mi teléfono o en mi computador y posiblemente nadie se dé cuenta. Pero yo quiero honrar la presencia de Dios.
Yo quiero que cuando un vecino me diga un día, quiero que venga a mi casa a orar porque alguien está endemoniado, yo pueda ir a esa casa en el nombre de Cristo sin miedo, porque sé que el diablo no tiene autoridad sobre mí, porque estoy lleno de la presencia. Pero qué triste es que yo acabo de ver una cosa extraña, una película extraña, y me dicen, venga pastor a orar por mí. Entonces yo voy ahí con miedo, ahí turulento. No, hermano. ¿Por qué? Porque estoy dudoso. Y eso tiene que experimentarlo cada hijo de Dios. En este año 2020 hay muchas cosas en tu agenda que pueden llenar tu agenda, tu vida. Pero escucha bien, por favor, te lo ruego, querida iglesia, te lo ruego. Haz lo más importante. Que lo que importe en tu vida y en tu familia sea la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Tus nietos, tus hijos, un día lo van a cosechar. Quizás tus ojos no lo vean, pero en la eternidad tú lo vas a ver. En esta mañana, si tú quieres ser y guardar en tu corazón el espíritu de Obed-Edom, ponte de pie en el nombre de Jesús.